Ser podcast. Episodio 87. 20 años no es nada. Que 20 años no es nada, cantaba Gardel. Bueno, un ratito sí que es, sí. Efectivamente, las sienes están un poco más plateadas, eso no lo vamos a negar, y nosotros sí también vivimos con el alma aferrada a un dulce recuerdo. El dulce recuerdo de un intervalo de 4 días entre el 30 de junio de 2005 al 3 de julio del mismo año. El 30 de junio fue el día en el que el Congreso aprobaba definitivamente la ley por la que se modificaba el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio. Desde el 3 de julio, cualquier español o española podía casarse con una persona de su mismo o de distinto sexo. De la primera fecha se cumplen hoy 20 años y un día. Parece una condena, pero es justo lo contrario, porque ese día gays, lesbianas y bisexuales dejamos de estar condenados a no poder formalizar una relación con la persona a la que habíamos elegido. Y a pesar de todo lo que llovió, fue tan fácil como añadir una frase al artículo 44 del Código Civil. El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo. Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal. Punto octavo del orden del día. Proyecto de ley por el que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio. En primer lugar, señor Labordeta. Presidente, en primer lugar, saludar a los representantes de colectivos de gays y lesbianas de todo el Estado y también de mi tierra que están en la tribuna del público. Desde Chunta Aragonesista vamos a rechazar el veto del Senado y, por tanto, daremos un sí rotundo. Es una cuestión de dignidad y justicia, de valores humanos y de respeto a la decisión libre de la persona. No estamos legislando, señorías, para gentes remotas y extrañas. Estamos ampliando las oportunidades de felicidad para nuestros vecinos, para nuestros compañeros de trabajo, para nuestros amigos, para nuestros familiares. Y a la vez estamos construyendo un país más decente. Porque una sociedad decente es aquella que no humilla a sus miembros. Votos emitidos, 338. A favor, 187. En contra, 147. Abstenciones, 4. Un pequeño cambio en la letra que acarrea un cambio inmenso en las vidas de miles de compatriotas. Un cambio mínimo en la ley que supuso un cambio enorme para muchas de nosotras. Los responsables de aquella modificación del Código Civil estaban en el hemiciclo. Fueron diputados del Partido Socialista, de Izquierda Unida Verdes, del PNV, de Esquerra Republicana de Cataluña, de Nafarroa Bai, del Bloque Nacionalista Galego, de Coalición Canaria, de la Chunta Aragonesista, 2 diputados de Convergencia Democrática y Celia Villalobos, del Partido Popular. El resto del PP y Unión Democrática quisieron dejar muy claro que aquella no era su ley ni aquellos sus derechos. Pero los verdaderos responsables de que hubiéramos conseguido aquel derecho eran quienes estaban en la tribuna de invitados. Ellos fueron los que pusieron la cara y el cuerpo para que todos nosotros pudiéramos aspirar a la igualdad. Algunos de ellos están ahora en el escenario, algunos otros en el patio de butacas. Hay quienes no han podido venir y hay quienes ya no están. Pero yo creo que todos ellos se merecen el mayor de los aplausos. Boti García Rodrigo, expresidenta de la Federación LGTBI y exdirectora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI. ¿Qué tal? Pues muy ex, por lo que veo. Es súper de lesbiana eso, Boti, siempre igual. Carla Antonelli, nuestra mujer volcán, senadora por Sumar y diputada autonómica por Más Madrid. ¿Cómo estás? Senadora por Más Madrid, muy bien. José María Núñez, presidente de Fundación Triángulo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Como no iba a ser de otra forma, una pregunta para todos. ¿Qué sentisteis en ese momento
en el que Manuel Marín leyó la votación. ¿Qué recuerdo tenéis justo de ese momento? Una explosión de alegría, o sea, era como lo deseado, lo soñado, lo anhelado. Y no podíamos aplaudir y entonces hacíamos así con las manos. Y luego ya cuando se votó del todo como, nos vas a echar, y entonces ya sí hicimos ruido. Y bueno, como en las otras votaciones llegábamos primero, éramos más lagartas, pues entonces nos poníamos delante. Y aquí, claro, aquí ya dio de madrugar la gente que estaba, bueno, todo el mundo por orden además, porque eran presidentas de la FELGTB y demás. Y Tony y yo quedamos atrás y yo le decía a Tony, tú levanta mucho las manos, que nos tenían que ver para esta foto de la historia. Y ahí están las manos levantadas para arriba, pero mucha emoción. Pues no sé, yo en esa foto, aparte de que se comprueba que soy antiplancha, básicamente feliz y con una sensación de saber que teníamos razón los que muchos años atrás, o no tanto, pensábamos que era posible, porque yo recuerdo una sensación de mucha gente que decía que esto no lo íbamos a vivir y fíjate, hace ya 20 años, ¿no? Hay que decir, o al menos a mí me gustaría decir, que evidentemente todos tenemos claro que llegamos a este momento por todo el trabajo previo hecho, que eso es muy importante, pero también porque la persona que hemos escuchado antes tuvo el compromiso y la valentía política de plantear este tema como un programa en el programa electoral del Partido Socialista. Si el Congreso que ganó en el Partido Socialista Zapatero lo hubiera ganado Bono, a lo mejor en esta legislatura hubiéramos visto el matrimonio. Al entrar a la tribuna y sentarnos, los sugieres nos dijeron, cuando suceda la votación, ustedes tienen que abstenerse de gritar, alborotar, aplaudir. Antes de proceder a la votación, el presidente dijo, por favor, los invitados absténganse, en todo caso, de aplaudir, de alborotar, de no sé cómo. Sí, dijimos que sí. Cuando salió la votación, fue el aplauso de ida y vuelta. Un aplauso que salió de las tribunas y bajó a la sala donde estaban los diputados que nos habían votado, y un aplauso que subió de los diputados hasta arriba hacia el activismo, y hasta los sugieres rompieron a aplaudir. Eso creo que es lo que más explica la emoción que se vivió cuando de repente vimos, porque estábamos mirando el contador de votos, que iba a ser posible, que podía ser posible, que fue posible, y ahí rompimos a aplaudir porque era la manera de que rompíamos a vivir aquella emoción. ¿Llegasteis a pensar, tras el veto del Senado, que la ley podía terminar cayendo en algún momento? El miedo sí se sintió, claramente. Porque por muchos años. Vamos a ver, las cuentas eran las que eran, pero o sea, los votos sumaban en sí mismos, ¿no? Es verdad que, o sea, si hubo algún temor fue por la oposición que hizo la Iglesia, la Conferencia Episcopal, el Foro de la Familia, cuando sacaron ese 500.000 de personas a la calle, o eso dicen. Entonces, que pudiera haber, o sea, el miedo es libre, ¿no? Por parte, en este caso, de los partidos proponentes y el Partido Socialista, de que hubiese un retroceso, pero al mismo tiempo, por otro lado, se decía que eso era imposible, que no iba a pasar. También se dudó que si adopción sí, adopción no. De hecho, salió en algún titular por los periódicos, pero luego enseguida se salía a desmentir. Yo me acuerdo en un programa de Telecinco que el presentador, pues 3 o 4 días antes de las elecciones, le pregunta a Zapatero. Zapatero habla de un consenso. Al día siguiente sale Leire Pajín, que era secretaria de Movimientos Sociales, y sale a decir que no, que el matrimonio es con todos los derechos. Y me acuerdo además en la casa de Pedro Serolo, la noche antes o 2 noches antes de la manifestación de la Conferencia Episcopal, todos estos que salieron a la calle, el PP y demás, que qué medidas iban a hacer, que cómo íbamos a contrarrestar eso. Y entonces me acuerdo que Pedro dijo, o sea, tengamos claro y pisemos los pies sobre la tierra. No podemos hacer una contramanifestación porque ya tenemos el orgullo ahora a finales de mes. Entonces ideó, y muy bien pensado, hacer una concentración pequeña pero condensada frente al Monumento de la Constitución con figuras muy relevantes del espectáculo, Pilar Bardem, Viviana, Pedro Almodóvar. Entonces, esto es constitucional, ¿no? Fue pocos días antes de la votación de la Cámara, y realmente teníamos unos compañeros en Federación que dijeron, estábamos todas en la sede de Federación ese mismo día, y dijeron, mira, yo voy a salir a la calle a ver qué pasa, a ver cómo es esto, a ver qué se nota. Volvieron demudados, porque vieron el odio en aquellos
personajes de sotana, los obispos llevaban la cruz, una cruz que yo decía, se van a quemar el pecho porque el sol les daba de pleno. Y ahí estaban Acebes y Rajoy y no sé quién más, mezclados con los obispos, familias, niñas y niños con sus padres, bramando pues, contra aquella aberración que decían y que defendían que era esa ley de matrimonio. Y eso no es uso de los menores, ¿no? Pero yo lo que recuerdo de ese día, de esa manifestación, fue que me llamó un amigo, que creo que tenía 20, 19 años, diciéndome, llorando porque sus padres estaban allí. Sí, totalmente. Sus padres estaban allí. Eso es decir, joder, no son ni siquiera conscientes de que realmente están yendo contra sus propias familias, contra sus tantos curas, como decía Zapatero, pidiendo ahora elecciones y nunca las habían pedido en 40 años. Yo creo que la sociedad digirió perfectamente la pretensión que defendíamos de dignidad y de igualdad, porque no hablábamos de nos queremos casar por amor y porque nos queremos, no, defendíamos que lo queríamos por derechos, simplemente y por dignidad. Y yo creo que la sociedad lo digirió. Hubo polémicas, hubo foros, hubo discusiones, los activistas nos batimos el cobre en todos los lugares en que pudimos y más. Y yo creo que la calle, la sociedad, fue digiriendo, fue permeando aquel discurso nuestro. Os cuento que un día volvíamos, Beatriz Jimeno y yo, de una de esos foros con, qué sé yo, pues con el foro de la familia o qué sé yo, en un taxi. Y el taxista, por supuesto, no nos conocía y se oía pues, el matrimonio igualitario o el matrimonio homosexual. Está siendo objeto de muchas discusiones, no sé cuántos, porque había movimientos, tal, la calle estaba no sé cuántos. Y el taxista, sin conocernos, en un semáforo, se dio la vuelta y dijo, pero que les dejen ya, pero si no le van a quitar nada a nadie. Y entonces Beatriz y yo dijimos, lo tenemos ganado. Lo tenemos ganado. Sí, es verdad. Y fíjate, a pesar de eso... Un taxista de Madrid diciendo, si no le van a quitar nada a nadie, lo tenemos ganado. Luego te sorprenden los taxistas de Madrid. Sí, sí. Porque Pero coges muchos. Fíjate, Boti, que prácticamente todos los intervinientes de aquella tarde en el Congreso confluyeron en que era un momento histórico. Todos menos una, Ana Torme, que fue la diputada del Partido Popular a la que le tocó defender los postulados de su partido. Empezó así. Esta ley se aprobará a pesar de que no existe un consenso amplio en nuestra sociedad ni en esta Cámara, a pesar de que muchos homosexuales habrían preferido que no se hubiera abierto un proceso como este. ¿Qué pensasteis vosotras cuando escuchasteis esto después de lo del taxista? Cuando deseas una cosa mucho, cuando has luchado todo lo que luchamos, porque no pudimos luchar más. Yo creo que el activismo en este país se tiene que poner una medalla y darse un sobresaliente cum laude, porque lo hicimos muy bien y lo hicimos solas. Estábamos solas, solitas el activismo, solas en un principio, solas. Y fue... Y os tengo que decir que esa soledad fue la Federación Estatal la que impulsó la lucha hacia adelante para convencer a la sociedad, a los medios de comunicación y a la clase política. Y poquito a poco fuimos venciendo de esta manera, de convenciendo directamente. El PP nos quería ofrecer, esta es otra cosa también que hay que decir, nos quería ofrecer la ley de parejas. El PP... habíamos luchado por la ley de parejas. Que había votado en contra en la anterior legislatura. Claro, y ahora, cuando ya vio en las puertas el matrimonio sí o sí, vio, ¡ay, que os doy el caramelito! Cuando vio que nosotras íbamos en serio y que ya no queríamos la ley de parejas, que queríamos la igualdad plena, la igualdad legal, el suelo legal de la dignidad y de la igualdad, que era el matrimonio, nos llamó a la Federación, nos llamó un propio de Aznar, en un despacho lleno de muchísimas alfombras, y nos dijo, estoy autorizado por el señor presidente del gobierno a prometerles a ustedes una ley de parejas tan amplia como ustedes quieran, si renuncian ustedes a esa pretensión que no van a conseguir nunca, de lo que ustedes llaman el matrimonio. Y entonces estaba Miguel Ángel, estaba Pedro Cerolo, estaba Beatriz Jimeno, estaba yo y quizá algún otro compañero más de la Ejecutiva de Federación. Nos miramos así, una mirada rápida, nos miramos y dijimos, no renunciamos, queremos el matrimonio igualitario, queremos la plenitud. Pues entonces ustedes mismos se van a quedar sin nada, y salimos pisando alfombras, pasillos de alfombras,
y en un recodo de los pasillos, antes de coger el ascensor, nos paramos. ¿Qué hemos hecho? Hemos renunciado a lo posible por lo que a saber, pero no, hemos hecho bien. Cogimos el ascensor, hemos hecho bien. Y mira si hicimos bien. ¿Cuándo se gestó esa certeza de que era eso? O sea, ¿en qué momento las asociaciones en defensa de los derechos LGTBI decís hay que olvidarse de sucedáneos, hay que apostar directamente por el nosotros queríamos café. No queríamos que nos dieran Mierdas, otra cosa. claro. Nosotros queríamos el mismo derecho de los vecinos del ático, que viven en un ático, y a mí me obligaban a vivir en un sótano sin luz. Que hay que tener en cuenta lo siguiente, que la anterior legislatura, que fue la de Aznar, es cuando se lleva una ley de parejas y la votan en contra. Y luego aullaban por los rincones porque realmente lo que querían era que no se llamara matrimonio. Claro. Porque realmente lo que les molestaba era el nombre. Es mirar de frente a quienes ellos habían considerado toda la vida inferiores. Totalmente. Habían considerado una mierda. Y que de pronto se llamara de la misma manera, de ahí creó todos estos debates absolutamente injuriosos. Que entonces, si eso se llamaba matrimonio, se iba a llamar matrimonio también casarte con un perro, casarte con un gato, que por qué no se casaban dos familias, que por qué no se casaban. Todas las comparaciones y agravios comparativos que te puedas imaginar. Hay unas imágenes que yo ni sabía que estaban grabadas en vídeo, Miguel Ángel Fernández, que es la primera reunión, porque reconocí la mesa inmediatamente, todas, o sea, jóvenes no, niñatas. La primera reunión que existe con José Luis Rodríguez Zapatero, y es la primera vez que José Luis Rodríguez Zapatero conoce a Pedro Serolo. Y allí estaba Beatriz Jimeno, estaba Miguel Ángel Fernández, yo me incorporé a última hora, estaba Boti García Rodrigo, y es cuando desde la Federación, y en ese momento era Beatriz Jimeno, presidenta de la Federación, le dice a José Luis Rodríguez Zapatero que quieren que nuestros derechos se vean reconocidos en leyes. Y además le dice también que quiere la Federación que haya representantes políticos del colectivo visibles en primera línea. No, y le dijo, y además queremos que sea Pedro Serolo. Y además queremos que sea Pedro Serolo. A mí me gustaría añadir una pequeña cosita por subrayar, por complementar lo de antes, porque del lado político, claramente a Zapatero le merecemos la valentía, ¿no? Por supuesto. Pero no tengo claro yo que todo el mundo realmente haya llegado a reconocer, no a los activistas en general, a la Federación, con el paso que dio realmente de decir Bien. café. No, es decir, los activistas lo tenemos claro, y además en el documental de Miguel Ángel, él mismo, por ejemplo, lo reconoce, ¿no? Es decir, con una honestidad normal en él y habitual en quienes como sabemos, los que le conocemos, ¿no? Pero es que nunca, jamás hubiéramos podido tener el país que tenemos hoy si no se hubiera llegado a aprobar el matrimonio, porque no ha habido en este país una campaña de sensibilización social, como lo queramos llamar o definir, que haya tenido tanto impacto como que en toda la familia haya alguien que tiene cerca, alguien que se ha casado. Claro. Y el ejercicio de visibilidad que ha generado la aprobación del matrimonio es espectacular y supera cualquier tarea o cualquier que nos hayamos planteado como actividad. Entonces, eso fue el resultado de que se consiguiera el matrimonio. Y eso yo creo que la Federación merece que se le dé algún tipo de medalla y no una compartida, una propia. Es que la Federación estructuró, siendo presidenta Beatriz Jimeno, que fue la que de su cabecita salió una estructuración de toda la estrategia que teníamos que seguir. Y había, ponte que hubiera 70 organizaciones en todo el país, las 70 organizaciones de todo el país repetían los mismos discursos, los mismos argumentos, de la misma manera, el mismo todo, absolutamente. Entonces era todo un país que estaba impregnado de una ideología reivindicativa de la dignidad. Hablábamos de dignidad, hablábamos de derechos antiguos, del derecho del voto a la mujer, hablábamos del derecho a la igualdad. No hablábamos del amor, decíamos, tú dame el matrimonio, que yo veréis luego si lo quiero usar o no lo quiero usar. Se resuelve el recurso en 7 años y inmediatamente al poquito Javier Maroto monta un bodorrio con su novio, un bodorrio en el cual el restaurante, la fiesta, estaba estructurado la cena con mesas que le llamaban no sé qué, la mesa donde estaba Rajoy cenando era la mesa Celine Dion. ¿Con qué cara dura va Rajoy, que firmó el recurso con su manita, luego a festejar el bodorrio de su conmilitón? Para trotar y no parar. Qué mala eres, Carla.
Para eso es importante, mira, voy a recomendar, si me permitís un pequeño mensaje, el documental El hombre tranquilo, que ahora lo emite RTV Play, y en el minuto 40 o 35, 40 por ahí se pueden ver los nombres, uno no es rencoroso, que quede claro, pero la memoria es importante. Y en ese documental se pueden ver los nombres de todas las personas que firmaron el recurso del matrimonio, que se sepa, porque muchos luego dicen otras cosas, perfecto, estamos aquí para convencer las mentes de la gente y para que cambien. Hay un detalle que quiero mencionar, que es importante. El día de la boda de Javier Maroto. Recordemos que no hacía ni 20 y tantos días que había fallecido Pedro Cerolo. Entonces él sale, da una rueda de prensa y no tiene lo que hay que tener, que es dignidad y vergüenza, para nombrarlo. Lo que dice, quiero dar las gracias a todos los que han luchado por esto y a los que ya no están aquí. Y yo desde mi casa viendo, digo, los que ya no están aquí, se llama Pedro Cerolo. Ten la mínima dignidad para mencionar su nombre. Pues vamos a recordar enseguida a quien fue uno de los impulsores de todos estos cambios de los que estamos hablando. Hablamos evidentemente de Pedro Cerolo, pero queríamos también recordar a quien fue uno de los nombres más importantes del activismo LGTBI+. Hablabas tú antes precisamente de un hombre tan tranquilo, José. Fue uno de los hombres más importantes del activismo en los finales del siglo pasado y en los comienzos de este. Probablemente tomó el relevo de los pioneros, de Armand de Fluvià y de Jordi Petit. Hablamos de Miguel Ángel Sánchez. José, tú le conociste muy bien. ¿Por qué es tan importante la labor que realizó Miguel Ángel? Para mí es mi referente fundamental. Yo no fue la primera persona con la que hablé, pero recuerdo cuando quisimos montar la primera asociación LGBT de mi tierra y la tuya, de Extremadura, recuerdo perfectamente que escribí a Cogam y me respondió la FLG, el FLG de entonces, y me respondió Miguel Ángel, porque la acababan de crear con un modelo de estatutos y tal, como para... Y a partir de ahí empezamos a estar en contacto. Y bueno, básicamente para mí Miguel Ángel es el activismo comprometido, generoso, sin límite y honesto. Generoso sin buscar protagonismo, peleando sus derechos hasta el límite de que sus opiniones, hasta el límite de que a veces llevaba la confrontación más allá de los que algunos otros la llevamos, que somos más bien queda o más blanditos, y él iba siempre buscando lo que era su forma de ver las cosas y trabajaba, como bien dijo Carla, de una forma tranquila y sosegada. Y bueno, Iñaki Perdero le define como el estratega del movimiento LGBTI español, y es verdad que parte de muchas de las cosas que se han hecho tienen que ver con su cabeza y con cómo las pensó y con cómo pensaba que había que hacer las cosas. Él estuvo detrás de toda esa campaña de ley de parejas, que es verdad, y yo coincido completamente con el concepto de que el gran éxito fue apostar por el café, no tengo duda, pero tampoco podemos desdeñar que previamente había habido una tarea que iba como preparando el sustrato que luego sería la tierra en la que germinaría la igualdad finalmente, ¿no? Entonces, básicamente es para mí el compromiso sin límite con la igualdad LGBTI, con la igualdad en general y con los derechos humanos en general, pero con la igualdad LGBTI en cualquier parte del mundo, porque esa es la segunda parte de su legado, ¿no? Que es el compromiso internacional. Y a mí ahí es donde las dos herencias que yo me quedo suyas y que espero que me duren para siempre, porque el otro día yo en la manifestación de Budapest, que afortunadamente pudo haber vivido porque se queda para mi memoria emocional activista, pero para siempre, porque es la primera manifestación ilegal a la que yo he ido. Tengo 30 años de activismo, 53 ya de vida, y es la primera ilegal a la que yo he ido. Es decir, no estuve, lógicamente, en las de Barcelona y demás. Y yo he llevado la camiseta en su recuerdo, con esa frase de tu memoria estará en nuestro activismo, que es de mi compañera Silvia Tostado, ¿no? Porque para mí es muy importante que reconozcamos las muchas tareas de muchas personas que han ido estando en muchos espacios, y es verdad que algunas otras personas, probablemente aquí de los que estamos en la mesa, Boti y Carla, muchísimos más destacados que yo a nivel público, social y todo, ¿no? Se han convertido en referentes públicos claros, básicos, imprescindibles. Pero otras personas como Miguel Ángel, que nunca buscaron ese punto de protagonismo, son importantes también, ¿no? Y quizá no se ha reconocido lo suficiente en vida. Afortunadamente luego, pues pudimos haber hecho ese documental para recordarlo y merece mucho la pena verlo. Porque hacerle un homenaje de alguna medalla, acuérdate. Sí, yo no lo iba a decir ahora justo, que afortunadamente al final de su vida tuvo un reconocimiento y fue idea y propuesta de Boti, y yo se lo agradecí además un día en público, fue la propuesta suya el darle la medalla. Aparte era un personaje, es un nombre muy largo, pero era un personaje entrañable, que sabía escuchar,
que hablaba con paz y que daba... Eso tampoco es muy corriente. No le hizo gracia lo del hombre tranquilo, ¿eh? No, de hecho, porque me lo dijo una vez. Si llegas hasta el final de documental se ve, lo dice. Dice, yo no soy un hombre tranquilo. Tengo mala leche. Hasta para tener mala leche era tranquilo. Recordemos que fue el hombre que le plantó cara a Matanzo, ¿eh? Sí, Eso es, que no es moco de pavo. No, Sí, muchas sí. cosas, sí. Pues Carla Antonelli, Boti, García Rodrigo, José María Núñez, muchas gracias por habernos acompañado en esta celebración. Gracias por habernos dejado este recuerdo y estas anécdotas, sobre todo la de la mesa de boda Celine Dion. No creo que sea humanamente posible ser más homosexual que esto. Trotar y no parar. Trotar y no parar. Fue a través de una conversación con mi madre, porque son siempre las mujeres las que están al lado del día a día de los hijos, y lo que fue una conversación sobre la base de que evidentemente cualquier persona inteligente, como lo era mi madre, sabía perfectamente que yo no era heterosexual, que era homosexual. Mi padre me dijo que seas homosexual, bien, pero que seas el más homosexual de España, pues pienso casarme y pienso también adoptar conjuntamente con mi pareja. Ya acudí una vez al registro con mi pareja para ejercer un derecho que muchos de los que están aquí pueden ejercer en libertad, y el señor Zaplana dijo que aquello se había convertido en un esperpento y en un auténtico circo. Yo le recordé en su momento que en todo circo hay quienes se juegan la vida como trapecistas y otros que se dedican a ser el payaso. Y me dijo otra cosa también que lo voy a contar. Siempre me decía, cuidado con la lentejuela. Y yo nunca supe, me imagino que será por esa idea que tenía él de asociar la homosexualidad pues con el cante, el baile, el orgullo. ¿Cuánta felicidad nos ha traído Zapatero en esta legislatura si es que algunos no hemos terminado de tener un orgasmo detrás de otro? Un orgasmo detrás de otro. Nunca había tenido yo tantos orgasmos. Primero los que me da mi marido y luego los que me da Zapatero. Orgasmos democráticos. Se incorpora ahora Miguel Ángel Fernández, que es director ejecutivo de la Fundación Pedro Cerolo y fue secretario general de la Federación Estatal LGTBIQ+. Es el autor de Pedro Cerolo, Vida y legado de un pionero por los derechos civiles, publicado por Cúpula. ¿Qué tal, Miquel? Muy bien, muchas gracias. Antes de pasar a repasar durante unos minutos la biografía de Pedro, te queremos pedir lo mismo que a todos. ¿Cómo viviste aquella tarde? ¿Cómo te sentiste cuando Marín dio el resultado? Yo la viví con mucha emoción. Yo todavía recuerdo perfectamente, de hecho en el libro cuento cómo fue ese día, ¿no? La recuerdo con mucha emoción, la recuerdo también, pues efectivamente, que queríamos saber quién iba a votar a favor y quién en contra, porque es verdad que se sabía, obviamente, que había partidos que iban a votar, pero había la curiosidad de saber quiénes que iban a votar, porque el PNV había dado libertad de voto, que iba a votar Convergencia y Unió, ¿sabes? Unió ya sabemos lo que votó, que fue que no, y cuántos del PP iban a no respetar ¿no? En este caso fue, en esta segunda ocasión fue una diputada, ¿no? Como habéis dicho antes. ¿Hasta qué punto debemos considerar a Pedro responsable de lo que ocurrió aquel día? Yo creo que Pedro Cerolo fue un activista y fue presidente de la LGTBI+, y desde el activismo hizo ese impulso, porque efectivamente coincidió con su presidencia cuando se decide en el 2001 a apostar por la ley de matrimonio y no por la ley de parejas, y después tiene esa otra doble vertiente, y es que cuando accede a la política en el 2003 como concejal y después como secretario del Movimiento Social en el 2004, pues le toca también un poco acompañar esa ley desde el Partido Socialista y desde el gobierno que era el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Y por tanto, claro, esa doble vertiente sí que le hace singular. Recuérdanos tu vinculación con él, porque erais muy amigos, pero acabáis trabajando juntos. Bueno, es que yo conocí a Pedro Cerolo en 1994, nunca se me olvidará, siempre digo la fecha además porque la sé, en Valencia, el 26 de marzo. Yo era el coordinador general de Lambda, y hicimos el primer encuentro de la ley de parejas que se hacía, diríamos, de todas las organizaciones. Entonces estaba la COFLE, que tenía sus reuniones, pero lo que hicimos fue juntar a todo el mundo, ¿no? Y allí nos conocimos, y allí no fuimos capaces de ponernos de acuerdo inicialmente, pero al final fuimos capaces. Después me llama
para incorporar a Lambda a la federación en el año 97. Cuando él da el paso a la Ejecutiva Federal del PSOE, me llama para venirme con él y ya me lo había pedido antes, pero no había sido posible. Y ya en el 2004 me vine con él y ahí seguimos trabajando en la política hasta que falleció. A Pedro lo hemos encasillado en la lucha por los derechos LGTBI, pero su horizonte era mucho más amplio. Hablamos de derechos civiles, de antirracismo y también de su pasión por Latinoamérica. A ver, Pedro Cerolo era una persona que desde su compromiso y activismo por los derechos LGTBI lo que hizo fue sumar otras causas en sus luchas. Es decir, pensaba, y siempre lo decía, que la discriminación, que tiene muchas formas, ¿no? Y entonces la discriminación que se vive por una orientación sexual, pues también se padece por tener una discapacidad en otros ámbitos o por ser una persona de un origen racial o étnico o de una procedencia diferente, ¿no? Y en ese sentido esas luchas también formaban parte siempre de su vida y yo creo que eso también pues marca un poco, ¿no?, la personalidad de Pedro Cerolo, ¿no?, que era un luchador por los derechos LGTBI, obviamente, que es desde donde viene, pero que sin duda se convirtió en un luchador por los derechos civiles, ¿no? Hay cosas que la gente conoce menos, que tienen que ver con, por ejemplo, el hecho de la aprobación del derecho al voto de las personas migrantes fue uno de sus grandes también batallas, ¿no?, que ganó, que consiguió convencer al gobierno y a Zapatero de la importancia que era eso, ¿no? ¿Cómo fue su relación con Zapatero, que has mencionado? ¿Se cruzaron las carreras de estos dos hombres para hacer posible la ley del matrimonio igualitario? ¿Piensas que sin esa interconexión puede que la ley hubiera llegado mucho más tarde o que no hubiera llegado? Haber contado con un liderazgo como el de Pedro Cerolo, primero en el activismo y después en la política, fue muy importante. Y segundo, haber contado con un presidente valiente, que fue Zapatero también. Que probablemente el camino de conseguirlo hubiera llegado, no sabemos cuándo, probablemente, que hubiera llegado en las mismas circunstancias y con con cierta rapidez. Me refiero, en el año 2001 empezamos con la hoja de ruta y bueno, en el año 2004 gana Zapatero. Es verdad que ya habíamos incorporado desde el Partido Socialista en el programa electoral ese compromiso y después cumplirlo, ¿no? Pedro Cerolo siempre decía una cosa, y es que gracias a los colectivos se alcanzó el matrimonio. Él tenía claro que esa lucha de tantos años había sido fundamental, pero que también fue obra de un presidente valiente, ¿no? Creo que ambas cosas se sumaron en ese caso. Tenemos una imagen de Pedro Cerolo como amigo de todos, pero supongo que tendría también sus enemigos. Había mucha gente que quería ponerle palos en las ruedas. Obviamente, cuando una persona es brillante, siempre suele ser objeto bueno, pues de cierta inquina. Y también es verdad que había un sector, yo lo viví cuando el matrimonio igualitario, había un sector, aquí se construyó un relato falso de que había un enfrentamiento social inexistente. En España había una mayoría clara en favor del matrimonio, pero es verdad que se generó desde la Iglesia y desde el Partido Popular y desde otros sectores conservadores, mediáticos y políticos, la idea de un enfrentamiento. Y esto sí que tenía también alguna repercusión en la calle, es decir, el hecho de que en un momento determinado te insultaran, porque cuando eras una persona conocida o reconocida y eras un poco, ¿no?, la persona que simbolizaba, ¿no?, esa lucha, porque efectivamente eso sí que lo simbolizaba en aquella época, pues también era objeto, ¿no? Siempre era mucho más la gente que le agradecía, que le reconocía, que le animaba a seguir, que aquella que obviamente le insultaba o le despreciaba, ¿no? Miquel, no te vayas porque queremos que estés también presente en el siguiente tramo de este especial. Emilio, ¿quieres contraer matrimonio con Carlos? Pedro, ¿quieres libremente y en este acto tomar a Jesús por tu legítimo cónyuge? Carlos. Jesús. A ver, nuestra boda tiene muchísimo menos conflicto que la de mamá mía, pero esperamos que dure tanto como mi gran boda griega, que como ya sabéis todas tiene no sé cuantísimas entregas. ¿Quieres libremente y en este acto tomar a Pedro por tu legítimo cónyuge? Nosotras además somos mediterráneas y tenemos cejas, como los protagonistas de mi gran boda griega. En vista de la manifestación libre y espontánea que habéis realizado, y en virtud del poder que me otorga la ley, os declaro unidos en matrimonio. I see a new horizon. My 2 feet steady on the ground. With you I found my reason. Yeah, to keep chasing what we found. Vamos a hablar del resultado de aquella ley, del resultado de aquella tarde en la tribuna del Congreso de los Diputados,
Entre la boda de Carlos y Emilio, el 11 de junio de 2005, hasta la de Nerea y Ana, de hace muy poquitas semanas, se han casado en nuestro país más de 75.000 parejas del mismo sexo. Continúa con nosotros Miquel, y ahora se unen también Jesús Muñoz y José Luis Pérez, matrimonio de Alcázar de San Juan. ¿Qué tal, Jesús? ¿Qué tal, José Luis? Hola, buenas tardes, muy bien. Buenas tardes. Y también se une Nico Levi, ciudadano chileno-español, que hace poco más de un año que se casó con el que hoy en día es su marido. ¿Qué tal, Nico? Encantado, muy fan de estar aquí. Bueno, con Boti ya hemos hablado, fuiste de las primeras que se casaron, lo hiciste en 2005. ¿Cómo fue aquella boda con Beatriz Jimeno? ¿Qué ofició Inés Sabanés? Hubo primero un empujón de parejas de mucho tiempo de convivencia, ellas y ellos, que en cuanto vieron que podían, que la ley se lo posibilitaba, se casaron. Pero luego se empezaron a casar los activistas y no había habido, de entre los activistas un poquito conspicuos, por decirlo de alguna manera, no había habido ninguna boda de lesbianas. Y recuerdo que Pedro Cerolo nos dijo a Beatriz y a mí: bueno, niñas, ustedes tienen que casarse. Fue así, Miguel Ángel. A todos, nos lo dijo a todos. Fue así. Todo el día, tenéis que casaros, tenéis que casaros. Tienen que casarse ustedes, porque ya está bien que nos casemos todos los maricones, claro, y que ustedes no haya habido ninguna boda de lesbianas, un poquito, en fin, conocidas. Fue una boda muy hermosa, muy bonita, que yo recuerdo con mucha ilusión, y al día siguiente nos fuimos de viaje y al subir al avión, y yo, perpleja y asombrada, vi que toda la gente en el avión llevaba los periódicos abiertos y a toda plana estaban las fotos de la boda de Beatriz y Boti. Fue así. El caso es que os divorciasteis unos años después, pero eso es también una muestra más de normalidad. Nos podíamos divorciar porque nos habíamos podido casar. Otro derecho más. Y porque el día que se aprobó el matrimonio, antes se había aprobado el divorcio express, que se llamaba. De todas maneras, antes de que se aprobara el matrimonio igualitario, vosotros, tanto tú, Boti, como Miquel, decidisteis que ya estaba bien, que no podía seguir persistiendo la discriminación. ¿Qué hicisteis en los registros civiles de Madrid y Valencia junto a Pedro Cerolo, Jesús Santos y Beatriz Jimeno? Además, da la casualidad que yo era funcionaria del Registro Civil de Madrid, con lo cual Beatriz y yo, con ellos dos en Valencia y Pedro y Jesús en Madrid también, acudimos al registro civil para que se abriera, se procediera a la apertura de un expediente solicitando matrimonio civil. Me encontré delante de mis propios compañeros de trabajo solicitando la apertura de mi expediente de matrimonio. Mis compañeros se quedaron, estaban de una pieza, perplejos, no entendían nada y dijeron: bueno, tenemos que llamar a su señoría. Comprenderás que esto no podemos resolverlo aquí, tiene que ser el juez que nos diga qué hacemos con esta solicitud. Y entonces apareció su señoría, que voy a decirlo claramente, era un señor, un magistrado del Opus Dei, con lo cual primero intentó convencernos de retirar la solicitud de matrimonio. Dijimos que no retirábamos aquella, tanto Beatriz y yo como Pedro y Jesús, no retirábamos aquella solicitud. Entonces dijo: bueno, pues que se incoe el expediente, que ya resolveré yo mediante el auto oportuno lo que tenga que resolver. Salimos de la sala de matrimonios, las dos parejas, enarbolando el numerito del expediente. Éramos por lo menos un expediente de matrimonio civil. Por supuesto, el auto firmado por aquel magistrado fue un auto denegatorio al cual recurrimos inmediatamente con un recurso que salió de la pluma también de Pedro Cerolo, y le dijimos al magistrado: recurriremos y recurriremos y recurriremos y llegaremos hasta donde sea posible, pero tenga usted por seguro que acabaremos casando. Bueno, vamos a remontarnos un poquito con el tiempo, Miquel. Oye, porque lo vuestro, lo de Toni y lo tuyo, es casi de cuento de hadas, aquello del primer amor, ¿no? ¿Es verdad que os conocisteis en el instituto? Sí, en primero de BUP. Yo tenía 14 o 15 y él tenía uno más, él tiene uno más que yo. Yo siempre digo que soy una persona muy afortunada, ¿no? Porque mi marido, con la persona con la que vivo hace, el año que viene haré 35 años, fue el primer amor de mi vida. Eso se ve a veces en las películas, pero yo he de decir que yo lo he vivido. Miquel, ahora que estoy casada me interesa mucho saber cómo lo habéis hecho. Teniendo mucha complicidad, hablándolo todo, sabiendo negociar los distintos momentos, porque las parejas pasan por distintos momentos y hay que tenerla, ¿sabes? Hay que saber, ¿no? Ir acordando ese camino juntos
y después que hay una cosa que siempre valoramos por encima de todo, que es que nos reímos mucho juntos. Hay que destacar también que en 1997 nos convertisteis probablemente en la primera pareja del mismo sexo en identificaros como tal en la portada de la revista del Mundo. ¿Cómo fue aquella historia, Miquel? Nosotros en el año 94 ya empezamos con las parejas de hecho, pero no había ninguna pareja que quisiera salir en los medios de comunicación. Y entonces Tony y yo íbamos dando tumbos para arriba y para abajo. Salíamos en Madrid, vino aquí un programa, Euskadi. Es decir, es verdad que hacerse visible en determinadas circunstancias no solamente era salir tú, era salir tu familia, que a lo mejor tu familia lo sabía, lo conocía, pero una cosa es que lo sepa tu familia y otra cosa es que lo sepa más allá de tu familia, ¿no? Entonces, pues nos lo propuso el Mundo, salir en la revista que entonces hacía, una especie de dominical. Y yo siempre ahora cuando la gente la ve, porque era la imagen de Tony y yo en la portada, se llamaba Guys, el otro amor, ¿sabes? Que también dice cómo era la visión, ¿no? Y cómo se entendía en 1997, cómo se entendía esto, ¿no? El otro amor, bueno, como si hubiera un amor u otro, el amor es el amor, pero bueno, la verdad es que impactó. Claro. Más tarde después, el Dominical del País hizo uno sobre mujeres lesbianas, que también costó muchísimo, ya para el 2000 creo que fue, pero bueno, yo creo que ahí era una parte de nuestro activismo, ¿no? Era una forma también de hacer activismo. ¿Y cómo fue la ceremonia? Porque había una parte de responsabilidad también porque teníais el foco de atención. Mira, la ceremonia fue que Cerolo se tiró. ¿Os obligó también como a Boti? Pero vamos, todos los días, ¿cuándo vais a casar? ¿Cuándo vais a casar? Iba todo el mundo así, hay que casarse, hay que casarse, hay que casarse. Digo, pero si nosotros no hemos luchado para casarnos, hemos luchado para tener el derecho, que cada uno haga lo que quiera. Al final, nosotros nos casamos el 1 de abril en Valencia. Fuimos, casualmente, la primera pareja que se casó por el Ayuntamiento de Valencia, en un sitio muy bonito, que es el Palau de la Exposición. Claro, solamente había un sitio, y si tú querías celebrarlo allá, que era gratuito, pues tenía una cola de un año. Entonces, claro, entre Pedro Cero, lo pesado que nos casáramos, y nosotros que no queríamos esperar ya un año, porque si ya lo haces, hombre, está bien que lo hagas con cierto tiempo, pero no, tampoco hace falta que necesites un año, ¿no? Y me hizo mucha gracia porque cuando fuimos al Registro Civil de Valencia, casualmente nos tocó la misma funcionaria que nos había abierto el expediente cuando fuimos a pedirlo en el 2003 para intentar casarnos, que no nos dejaron, que dijeron que no. Y yo lo recuerdo con mucha emoción. Pedro Cerolo, además, hizo la ceremonia. Lo que no podía hacer era la parte, diríamos, legal, ¿no? Porque eso tenía que hacerlo un concejal de allá del ayuntamiento, ¿no? Pedro, el pobre, siempre cuento la anécdota, se olvidó sus papeles de la ceremonia. Y entonces él, que siempre era tan puntual, estaba como de los nervios, porque claro, nos hizo esperar a los novios, y lo recuerdo muy bien porque, bueno, ahí estuvieron todas las amigas y amigos activistas, compañeros, toda la familia mía. Nosotros en ese sentido sí que tenemos la suerte, hay gente que no la ha tenido, de contar con todo el apoyo de la familia, con amigos como Carmen Albor, gente que Jordi Petit, o sea, la verdad es que en ese sentido fue para mí un día muy, 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 muy importante. El caso de Jesús Muñoz y José Luis Pérez no es muy distinto. ¿Cómo fue? ¿Cómo os conocisteis? Nosotros nos conocimos, bueno, vivimos en un pueblo en la profunda Mancha y bueno, por aquellos momentos todos los referentes que teníamos del colectivo eran muy negativos. Nos conocimos a través de internet, de un chat de internet. Sí. En aquella época no se podía ni enviar fotos ni nada, con lo cual acabamos conociéndonos como un año y medio después de hablar de vez en cuando por internet, y fue una cita ciegas, en el fondo. Somos de un pueblo como a 30 kilómetros de distancia, y bueno, en aquella época sobre todo lo que yo básicamente necesitaba era conocer gente como yo, porque en mi pueblo no conocía a ningún chico gay. Y bueno, pues eso, básicamente nos conocimos un poco en una cita ciegas que, bueno, casualmente fue el mismo día que se cayeron las Torres Gemelas, estábamos tomándonos un café. Cayéndose a las Torres Gemelas cuando nos conocimos. En ese momento como amigos, porque él tenía en ese momento su novio, yo estaba en ese momento solo, pero bueno, sí, nos conocimos así. Bueno, un aniversario curioso. ¿Y cómo fue la historia de amor? Pues maravillosa, porque llevamos 23 años después juntos y queriendo seguir estando juntos, así que ha sido maravillosa. Curiosamente, bueno, casi un año después, una noche de fiesta, a la vuelta, cuando estábamos llegando al Alcázar de San Juan, dice Jesús, ¿quieres que veamos los molinos? Que subimos a ver las estrellas desde los molinos. No hay que contarlo todo, por favor. Y bueno, pues fue una situación bastante cómica porque era como, uff, qué calor tengo en el coche. Salimos a la calle y luego cuando estábamos por ahí, ¡ay, qué frío! Hay que entender que en los pueblos, y sobre todo en mi época, yo cuando salí del armario, sí que tenía muy claro dónde ir a buscar sexo, pero no tenía amigos. Y entonces José Luis y otro chaval eran de los pocos amigos que yo tenía. Y es verdad que yo ya estaba empezando a sentir algo por él,
pero me daba mucho miedo, pues eso, lanzarme a decirle, oye, me gustas, porque si me decía que no, me quedaba sin amigos. Y bueno, pues fue esa situación cómica que estás relatando, que siempre lo cuenta, que a mí no me gusta que lo cuente, pero bueno, que es bonito. Oye, ¿cómo hicisteis pública vuestra relación a vuestras familias y cómo se lo tomaron? Bueno, pues al principio no fue tan sencillo porque, bueno, pues porque yo te digo que José Luis y yo afortunadamente estamos tan bien porque también venimos de un tipo de familia muy parecida. Son familias muy conservadoras donde una de las máximas que tienen es los trapos sucios se lavan en casa y ese tipo de cosas. Pero como somos los dos familias muy parecidas, pues bueno, al principio nos costó. Íbamos un poco, primero fueron su hermana pequeña, luego ya cuando, claro, era evidente, yo había dejado a mi novia, él se fue a un viaje a Perú, yo recuerdo que ir a esperarlo al aeropuerto y yo me tuve que llevar a mi exnovia conmigo para poder llevarle un ramo de flores porque era justo el día 14 de febrero. Y su madre, cuando me vio llegar allí al aeropuerto con mi amiga y exnovia y hoy en día mi hermana, porque también fue mi madrina de boda, pues decía, sí, esa viene con el ramo, pero el ramo es de él. Es decir, la madre ya no era tonta, pero bueno, es verdad que al principio no fue fácil. Ese mismo día, por ejemplo, su madre, todo el empeño que tenía José Luis es venir a casa y coméis en casa, y su madre decía, no. A casa no puede venir a comer, que baje a casa de tu hermana que está abajo si acaso, pero aquí a casa no, que tu padre se va a enfadar. Chicos, estamos hablando un montón en estas últimas semanas de este tema, ¿no? De ser LGTBIQ+ en sitios pequeños. Al ser un sitio relativamente pequeño como Alcázar de San Juan, que tiene una población de unos 30.000 habitantes, ¿esa relación fue más fácil o más difícil? Bueno, hay que tener en cuenta que para lo bueno y para lo malo, en los pueblos, antes lo decía alguien, que cuando sales tú y tu familia. Que la familia, sí, en el momento que empieza a enterarse, mi madre, por ejemplo, cuando se enteró, su reacción fue coger el cuadernito este que tienen todas las madres abuelas, con todos los números de teléfonos de la familia y amigos, empezó a llamar. Oye, mira, que a mi hijo José Luis le gustan los chicos. Si le haces un desprecio, para mí has terminado. Por cierto, ¿qué tal? Esa madre, sí. Y luego era ya eso, por cierto, ¿qué tal? Bueno, luego te llamo que tengo que seguir llamando. Y era uno detrás de otro, entró en bucle ahí. Pero este es un sistema que sí, se tiene que extender. Sí, además ella decía eso, decía, yo te he parido y tengo que asumir que tú seas feliz. Y la verdad es que yo siempre me ha apoyado siempre. Es mucho peor toda la historia que traemos y tal, ese estigma de qué va a pasar. Llevaba años pensando que me iba a quedar solo en la vida. Y sin embargo, luego en un momento que determinamos sin vivir juntos, nosotros no hemos tenido ningún problema, tenemos una vida bastante plena y bueno, pues eso, pero sí que hasta llegar a ese punto de dar el paso de decir, este soy yo, esta es mi vida, pues sí que él realmente, yo personalmente, bueno, y él también, lo pasamos bastante mal. ¿Os casasteis hace 16 años? ¿Cómo fue esa ceremonia? Jesús llevaba 2 años y pico detrás de mí, quiero casarme, y yo decía, bueno, si no es necesario. Ahí estaba, no es necesario, era un poco el miedo al que dirán. Al final estás en un pueblo y era lo que se decía antes, el derecho está ahí, puedes ejercerlo o no. Hasta que llegó un día, el 27 de diciembre, y llegó y le digo, bueno, pues que nos casamos, quiero decirte que nos casamos el año que viene, el 10 de octubre. Ah, sí. En tal sitio, a tal hora. Y yo le había decidido que me lo conté. ¿Perdona? ¿Cuándo pensabas contármelo? Un detalle. Sí es cierto que decidimos hacer... Yo tengo 5 hermanos, somos 6 hermanos, y yo quería hacer una boda, ambos queríamos hacer una boda igual que nuestros hermanos. Somos familias muy grandes y queríamos hacer una boda con la gente que nos apeteciera, pero grande. Y efectivamente fue una boda de 250 invitados porque el salón no me cogía ninguno más. Jo, chicos, estamos destruyendo hoy todos esos clichés que ligan la promiscuidad a las relaciones entre personas del mismo sexo. Nico Levy nació en Santiago de Chile hace 36 años y desde hace 6 vive en España. Y tu historia de amor es un poco de película también, ¿no, Nico? Es un caso de éxito. Pero todo Disney os hemos traído hoy aquí. Un poco Disney, sí. Bueno, con su villana y todo, ¿eh? Siempre, claro. Cuéntanos cómo y dónde conociste al que eres tu marido. Fue en Santiago de Chile. Yo vivía ahí, estaba trabajando bueno, soy de ahí originalmente, pero viví muchos años, la adolescencia completa, y por lo tanto la demora en salir del armario en una ciudad del sur de Chile muy conservadora. Entonces me volví a Santiago después de haber terminado la universidad, ahí salí del armario y bueno, empezó mi vida más plena. Y a Tommy lo conocí en 2017. Él es de Buenos Aires, que no sé si ustedes saben, pero en Latinoamérica
la ciudad de Buenos Aires probablemente la más progresista, o en ese momento era la más progresista, donde las parejas LGTBI de Santiago y de Chile iban, ¿no? Viajaban para poder cogerse de la mano en público, porque en Santiago no se podía, eso era impensable, exponías a mucho riesgo. Yo había terminado una relación hace un tiempo y me hice un Tinder, que no sé cómo funciona ahora, pero en ese momento era para encontrar pareja, no era para otra cosa, que después venía lo que venía. Y nos desconocimos y vivíamos además muy cerca el uno del otro, y así empezó nuestra historia. Y es una historia curiosa porque, claro, yo estaba muy acostumbrado a la discreción. Es decir, con mi pareja anterior y en mi grupo de amigos, la norma era que no se te note, que te puede pasar algo, ¿no? Una ciudad que es la más liberal de Chile, pero sigue siendo un país muy conservador. A ver, que podías salir a comer, pero como si fueras dos amigos, ¿no? Y él, como estaba muy acostumbrado a naturalizar la relación, del primer día me cogió de la mano, me dio un beso en público, yo quedé un poco así muerto porque ¿qué nos iba a pasar? Eso fue una transformación muy importante, sobre todo personalmente, ¿no? De cómo él me llevó a otro sitio, que además, que no sé si hay alguna pregunta de esto, pero nos llevó también a la exposición, a cierta visibilidad que nos hizo también pensar en irnos de Chile y venir a España. ¿Por qué decidís venir a España y no iros a Argentina, por ejemplo? Era una cosa práctica porque en ese momento y hasta el día de hoy era económicamente muy inestable Argentina. Entonces él precisamente se había ido, expatriado a Chile, porque bueno, él venía de la empresa de la que trabajaba en Buenos Aires, pero para buscar una estabilidad económica, y estábamos un poco en el dilema, es decir, nos quedábamos en Santiago, que económicamente es súper estable, los jaguares de Latinoamérica, pero era muy difícil, ¿no? En ese momento no había matrimonio igualitario, por lo tanto ni siquiera lo podíamos pensar, sí que había unión civil, pero bueno, era una situación conservadora y compleja para nuestra relación. Y Buenos Aires sí que tenía eso, pero o sea, de un día a otro los precios cambiaban. Entonces decidimos irnos a un escenario más estable, que era Madrid. Nosotros nos fuimos de Latinoamérica a los 2 años de pareja y llevamos 8. O sea que toda nuestra relación se ha construido aquí. Hace 6 años que llegasteis a España. ¿Cómo fue el aterrizaje? ¿Cómo fueron esos primeros tiempos? El aterrizaje fue desafiante. Yo creo que a ambos nos daba un poquito de vértigo el hecho de, después de 2 años de relación, venirnos a un sitio donde no teníamos redes, ¿no? Es decir, no había familia, no habían amigas, no habían amigos, no había trabajo, había solamente un máster y una visa de estudios. Hemos estado el uno con el otro en las situaciones más adversas, porque ser una persona migrante es difícil. Afortunadamente somos de aquellas porcentaje privilegiado que ha podido nacionalizarse, ¿no? Y todo lo que ya hemos construido ahora con nuestra red de amigos, que para nosotros es fundamental, ha partido desde esa apuesta común, ¿no? Y desde construir nuestra familia en la certeza de que dependíamos el uno del otro para todo. Y también viene eso, también el hecho de que nos hayamos casado. ¿Y habéis vuelto a vuestros respectivos países en estos años? Sí. Y si es así, ¿qué os habéis encontrado? El primer regreso fue luego de la pandemia. Son viajes intensísimos porque hay que dividir 2 semanas de Navidades entre Buenos Aires y Santiago, que no están precisamente cerca. Y recuerdo perfectamente el viaje porque el 7 de diciembre de 2021, que yo también me acuerdo muy bien la fecha, porque además es el día de mi cumpleaños, se aprueba el matrimonio igualitario en Chile. Y recuerdo ese primer viaje como una constatación de que Chile estaba avanzando. Veía por fin a parejas de chicos jóvenes de la mano por la calle, luego de 2 años, que bueno, la pandemia incluso aceleró un par de cosas, ¿no? Y también fue curioso la constatación de que nos sentíamos cada uno en sus respectivos lugares de origen como extranjeros, que más bien cuando pensábamos en casa pensábamos en nuestro piso en Madrid y nuestra gente aquí. Contabas algunas anécdotas redundando en el conservadurismo de vuestras sociedades. ¿Recordabas, por ejemplo, un incidente con un accidente de esquí? ¿Qué pasó? Sí, tuvimos la mala hora de decidir que nuestra tercera o cuarta cita iba a ser en un centro de esquí. Yo no sabía esquiar, pero como yo quería seguir con este chico, le dije que sí. Evidentemente la tragedia era eminente, me caí y me fracturé la muñeca, pero me la pulvericé. Tengo aquí una cicatriz que es muy trágica, que todo fue bueno, muy, muy trágico porque no había autobús de vuelta, o sea que tuvimos que parar un coche, el chico nos dejó en el hospital y mientras esperábamos que llegara el médico en la urgencia, Tommy lo que estaba haciendo era reconfortarme, haciéndome mimos en la espalda. Y en ese momento llega el médico, se detiene en la puerta, nos mira y nos dice, bueno, yo hago lo mío rápidamente y ustedes pueden seguir en lo que estaban. Y yo quedé un poco de piedra porque pensaba, mira, lo peor que me pudo haber pasado hoy fue haberme hecho trizas la mano. Pero realmente lo peor fue ver que en esta situación de vulnerabilidad, que yo necesitaba de la atención de ese médico urgentemente,
él tuviera esa reacción automática, ¿no? Quizás no con la intención de discriminar ni nada, pero fue una situación bastante como incómoda y además Tommy quedó, pero es que no entendía nada, porque claro, como el pobre no conocía los códigos de Chile, no entendía. Y luego salimos de la consulta esperando que me trajera el tramadol y se acerca una señora que también estaba en urgencia, me imagino que también con alguna dolencia urgente, y nos mira y nos dedica una cara de asco. Y cuando hablaba de la exposición, ¿no? De que Tommy me cogía de la mano o me daba un beso o se acercaba y que era evidente que éramos pareja en un restaurante, esto hacía, ¿no? Que la gente nos mirara, se detuviera, nos dijeran asquerosos, se dieran muy sonoramente y muy visiblemente, nos dieran la espalda en el restaurante para no vernos, ¿no? Y esas situaciones a mí me hicieron comprender de que, a pesar de que Chile, si tú lo buscas en internet, tiene un checklist completito de los derechos, había una transformación social que costaba más desarrollar, que era ese cambio, ¿no? De la mentalidad, este conservadurismo, y que finalmente nos empujó a irnos. De hecho, cada vez que nos despedíamos, porque acá vivíamos en pisos diferentes, pero nos quedábamos en el piso de cada quien, y cuando Tommy se quedaba en el mío, él me daba un beso en la esquina, y yo siempre esperaba a perderlo de vista, porque él se iba en la dirección opuesta a la mía del trabajo, porque yo conozco a mi gente y pensé en algún momento de que alguien se le podía acercar, decirle algo, ¿no? Increparle por esa situación. Y creo que nunca se lo conté hasta algún momento luego y flipaba. Nico, vamos a recuerdos más felices, aunque estos son necesarios para recordarnos cómo son, ¿no? En nuestras vidas, hasta en una sala de urgencias. ¿Cómo fue aquella ceremonia? Fue muy bonita. Yo hablaba de la importancia que tenemos de los amigos y las amigas. Ellos y ellas fueron centrales. De hecho, como para graficar esa importancia, yo te podría decir que en nuestra boda hubo 3 madres. Que la tercera madre no era una abuela, no era una tía, era un amigo de Chile, precisamente el que se casó cuando se aprobó el matrimonio igualitario, que no era boda, sino que era una unión civil, y que él por mucho tiempo, cuando yo vivía en Santiago, estaba recién saliendo del armario, ejerció un rol materno muy importante, que es esto de la familia elegida, de que las personas LGTBI lo conocemos muy bien, ¿no? Y su discurso en el brindis, porque solo hablaron y brindaron amigos, lo dirigió a las consuegras. Esa relación es esa cercanía, ¿no? De no vernos todos los días, de tener un océano de distancia, pero conectar un mensaje y pensar que estamos hablando desde el día anterior, ¿no? Entiendo que tuvisteis que esperar a tener alguno de los dos la nacionalidad para poder casaros, ¿no? Efectivamente, no nos podíamos casar siendo extranjeros. Yo puse en el buzón mi solicitud apenas aterrizamos en España, pero el COVID lo demoró. Yo le pedí de ser novio a Tommy y él me dijo, vale, yo te acepto, pero lo del matrimonio me lo dejas a mí. Y sucedió, bueno, que me lo propuso en un viaje, luego de que ambos tuviésemos la nacionalidad, o que era una seguridad también que nos permitía casarnos aquí, radicarnos, y este año además cumplimos otro hito importante porque nos estamos comprando un piso. Igual no está aquí porque tiene que pagar. Bueno, difícil es, ¿no? Yo creo que entre casarse y encontrar piso y tal, ha sido muy bonito por el tiempo vivido, es decir, esa semana. Nos casamos nosotros el 18 de mayo en la Casa de la Panadería en Plaza Mayor, dándonos un beso en el balcón, a la vista y paciencia de nuestras amigas y de los turistas. Y ha sido un año muy bonito, como de reafirmarnos, pero también no muy diferente de lo que estábamos viviendo. O sea, que desde ese día del 30 de agosto del 2019 que pisamos España y hasta el 18 de mayo de 2024 que nos casamos y hasta el día de hoy, ¿no? Ha sido una continuidad. ¿Y el siguiente paso os planteáis adoptar? Lo estamos pensando. Me parece buena idea, me da vértigo, o sea, me gusta y me asusta a la vez por la responsabilidad que significa. Por eso está la casa, 2 habitaciones. Las de Boti, Nico, Miquel y Toni, Jesús y José Luis son solo 4 de las 75.000 historias, entre ellas la nuestra, Antonio, que tienes aquí a tu marido, que han terminado en matrimonio entre parejas del mismo sexo en estos 20 años. Entonces fuimos los terceros, solo Países Bajos y Bélgica se habían adelantado a nosotros. Hoy más de 40 países en el mundo reconocen ya el matrimonio igualitario. Vamos a terminar como comenzamos, agradeciendo a todos aquellos que pusieron su libertad e incluso su vida en peligro para que nosotros pudiéramos tener derechos. Y agradecer también a todos los que han hecho posible este episodio de Lo Normal: Roberto García en la dirección técnica, Ana Alonso, Gemma Jiménez, David Tomillo, Alicia Blanco y Alicia Fernández, y todo el equipo de la coproductora y a todo el personal de la Sala Berlanga. Y muchas gracias a la Federación Estatal LGTBI+, a COGAM, a Fundación Triángulo y a todos los que nos habéis acompañado en este episodio tan especial, el 87 de Lo Normal.
Este episodio se grabó el día 1 de julio en la Sala Berlanga de la Fundación SGAE. Lo normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas.